Vale, bueno, pues como siempre, bienvenidos. Es el tercer encuentro ya de este año, ¿vale? Y bueno, ya conocéis la agenda que compartimos en Meetup y en Slack. Primero vamos a hacer una serie de anuncios sobre novedades de la comunidad. Después viene el plato fuerte de hoy, que es la charla de Alberto y de José sobre buenas prácticas y herramientas para actualizar Liferay. Luego dedicaremos unos minutos, de hecho, tampoco como, como cero, no, esto es es un pequeño error, o sea, dedicaremos 10 minutillos, como siempre, a tratar temas del grupo y entre ellos decidir el topic del siguiente meetup, ¿vale? Y luego ya sí, pues las pizzas, ¿vale? Bueno, anuncios importantes. Bueno, yo creo que quizá el más destacado de este último mes ha sido la liberación de la GA6, de la Community Edition, ¿vale? Esto viene en línea con el compromiso que adquirió Liferay con la comunidad de aumentar el ritmo de releases de la CE, ¿vale? Entonces, esto se extenderá también a la nueva versión 7.1, es decir, intentaremos sacar versiones de la community con mayor frecuencia de lo que hicimos hasta ahora. Entonces, os animamos a todos a que la descarguéis y la probéis. Otro aspecto importante que sigue en marcha, lo anunciamos en el anterior Meetup, es el programa de Community Beta Testing de la versión 7.1, ¿vale? Entonces, aquí también hay una novedad y es que en este periodo entre el anterior Meetup ya se ha liberado la Milestone 2, ¿vale? Entonces, como siempre, os invitamos a que os unáis al programa de beta testing. Podéis entrar o bien por la página de la comunidad en community.library.com o bien en la página de dev.library.com, ¿vale? Allí encontraréis los enlaces para uniros al programa. Básicamente, os registráis, descargáis la última versión y nos reportáis cualquier problema o duda que os surja. Otro programa también muy importante que está abierto es el de la traducción de las nuevas cadenas que hay en la versión 7.1, ¿vale? Entonces esto es especialmente importante porque, bueno, pues podéis contribuir a las traducciones no solo en español, sino de otros idiomas de España soportados como el catalán, el vasco, etcétera, ¿vale? Entonces yo creo que es bastante interesante y, bueno, siempre ayuda a asegurar que la traducción de nuestras lenguas maternas estén lo mejor posible. Y bueno, también lo anunciamos en el Meetup pasado. Tenemos un nuevo canal en Meetup digamos, para sesiones en streaming sobre desarrollo. Yo os recomiendo que lo sigáis porque es bastante activo. Estamos teniendo prácticamente una sesión por semana. Y en particular os anuncio que este viernes tenemos una sesión que va a dar Víctor Oliveira sobre cómo utilizar WeDeploy para crear aplicaciones serverless, ¿vale? Entonces, os lo recomiendo que lo sigáis. Y una noticia muy importante y celebrada es que tenemos un nuevo compañero en Liferay que va a ejercer el papel de Developer Advocate, ¿vale? Sigo esperando a que me expliquen siempre qué es lo de Developer Advocate, porque es un nombre que se usa tanto, ¿no? Pero bueno, os digo que David Gómez, que es nuestro compañero, se va a encargar, pues eso, de fortalecer la gestión, entre otras cosas, con la comunidad, ¿vale? Hoy justamente no ha podido venir porque tenía un compromiso familiar ineludible, ¿vale? Pero bueno, me ha pedido que os presente en su nombre y va a estar aquí en el próximo Meetup. Y bueno, pues cualquier consulta que le queréis hacer o cualquier comentario, él también está en el canal de Slack, ¿vale? O sea que podéis contactar con él. Y creo que por último, ¿vale? Os recuerdo que tenemos el plan de formación de Liferay abierto, podéis consultarlo en nuestra web de discover.liferay.com y que además por ser miembros del grupo de usuarios de Liferay tenéis un 20% de descuento en las formaciones, ¿vale? Si estáis interesados podéis contactar con Daniel Palencia o con Marta Dueñas en esas direcciones de correo. Y ya con esto os dejo con la sesión de Alberto y de José. Antes de empezar, os comento un par de cosas. Como sabéis, los que venís habitualmente en los encuentros del grupo de usuarios de Liferay, intentamos alternar sesiones tipo exposición y preguntas, ¿no? El modelo clásico, con sesiones más interactivas. Hemos elegido que la sesión interactiva que tocaba por ese turno fuese la de Alberto y la de José, porque esta sesión, la de upgrades, ha sido siendo la más demandada por parte de la comunidad. Entonces queremos que la aprovechéis al máximo. Por lo tanto va a ser una sesión, aunque ellos van a proyectar una presentación y van a explicarlo de una manera, digamos, clásica,
hemos acordado que en cualquier momento podáis interrumpirla, podéis plantear vuestras preguntas y que además esas preguntas puedan dar lugar a un debate, ¿no? Porque también queremos, no solo queremos contaros un poco nuestra visión de cómo debe actualizarse el library, sino que queremos que nos compartáis vuestras experiencias, ¿vale? Entonces no dudéis en cualquier momento, cuando tengáis una duda, en preguntarlo, en compartir vuestra experiencia, ¿vale? Y yo creo que ya está. Bueno, pues os dejo con Alberto Chaparro y con José Jiménez, que además, no sé si los conocéis de antes. Ambos trabajan en el equipo de soporte de Liferay, y si los hemos elegido para esta sesión, bueno, se han ofrecido ellos, pero también les hemos forzado un poquito, ¿vale? Es porque son seguramente en Liferay quienes más conocen de upgrades, ¿vale? Ellos trabajan, como he dicho, en soporte, tienen contacto directo con los clientes, conocen todas las experiencias buenas y malas que ha habido con upgrades, y seguramente sean quienes mejor os puedan resolver las dudas, ¿vale? Pues ahora sí, ya no me enrollo más. Bueno, un aplauso para Alberto y para José. Bueno, mientras microfonean a Alberto, se me ha olvidado comentar, para quienes nos sigan desde casa, ¿vale? Lo de siempre, podéis participar en los debates o en las preguntas. Perdón. Vale. Bueno, podéis participar en las tanto durante la charla, en esa parte digamos, más interactiva, como al final, a través de los canales de Slack y de YouTube, ¿vale? Entonces, pues aunque hay un delay de media hora, por lo menos ir preguntándolo sobre la marcha, y nosotros, Javi o yo, pues recopilaremos las preguntas y se las haremos a José y a Alberto. Ahí esto lo cojo también. A ver si se escucha. ¿Se escucha? Vale. Bueno, gracias Eduardo por presentarnos, y gracias a vosotros también por venir, porque sé que es tarde y tenéis otras cosas que hacer, pero a ver si hacemos lo que ha dicho un poco Eduardo, una reunión un poco muy colaborativa para que podamos también nosotros y vosotros sacar provecho de ello y saber cosas que os pasan a vosotros, problemas que tenéis con los upgrades, a darnos feedback para ver cómo podemos mejorar, y también deciros si podemos resolveros cuestiones, también sería importante. Por eso, antes de empezar, quería preguntaros, a ver, de vosotros, ¿quién ha trabajado alguna vez con un proceso de upgrade, con Liferay? Son unos 3 y medio. Vale. Bueno, es importante para ver cómo podemos afrontar un poco este tipo de procesos, y con eso puedo enfocar un poco más la presentación. Bueno, aunque quiero que sea colaborativa, tenemos una agenda para ir viendo temas, y a partir de ahí pues que surjan las cuestiones, las preguntas y todo esto. Entonces, la reunión tiene 5 o 4 objetivos principales, o 4 puntos principales. El primero es cómo elaborar un plan de actualización. Yo he dado alguna charla en los simposios también sobre actualizaciones, y lo que me pregunta la gente mucho es ¿cómo puedo estimar cuánto va a tardar, o cuánto me llevaría un upgrade, o cuánto de largo va a ser el proceso de migración de mis portlets o de la base de datos? Entonces, ese plan es muy importante, porque si lo hacemos antes de ponernos un poco ya con el proceso, nos va a ayudar mucho a estimarlo bien. Entonces, sí, es muy importante. Luego, trucos y consejos. Sobre el proceso de base de datos, tampoco quiero repetir lo que dije en el simposium. He tratado de enfocarlo a eso, a más bien trucos o ayudas que nos puedan favorecer en ese proceso. Luego José va a explicar la parte de actualizar los desarrollos personalizados. Esta parte yo no la conozco tanto. Trabajo en el departamento de soporte y soy se dice Subject Matter Expert de upgrades a nivel global, pero sobre todo estoy enfocado a la parte de base de datos, la primera parte, a la parte también de migraciones de todos los módulos o todo el core, pero a nivel de base de datos. A nivel de desarrollos también conozco y he trabajado también como consultor antes de venir a Liferay incluso, y en algún proyecto particular como consultor también dentro de Liferay. Y José sabe más que yo en ese punto, entonces por eso le pedí que si podía venir y él se ofreció, o sea que se lo agradezco, para daros la más información posible. Luego veremos, como siempre
va a salir ya la 7.1, como ha dicho Eduardo, pues hay algunas mejoras de upgrade que me gustaría revisar con vosotros o que la vieseis para ver qué os parece. Y lo último, bueno, pues un punto de si surge, para preguntas o dudas que tengáis sobre esto. Sobre todo el proceso. Bueno, como hablábamos, lo importante es muy importante en un proceso de upgrade es el plan, hacer un plan y para poder estimar correctamente. Digamos, bueno, van un poco las dos cosas de la mano. Voy a revisar algunos puntos que hay que comprobar para poder dar una estimación y para poder diseñar ese plan de upgrade que es importante para que no lo mezclemos conceptos o procesos. Entonces, en esa definición, en esa definición del plan hay 5 puntos muy relevantes. Las tareas previas de la actualización, de esto hablé mucho en el simposio este año y ahora lo voy a revisar un poco. Los requisitos de la infraestructura, en toda la versión de library se saca una matriz de compatibilidad y sobre eso pues vosotros o los clientes tienen que adaptar su entorno a eso, porque no mantenemos los mismos servidores de aplicación, hay misma base de datos, se van evolucionando. Entonces hay ciertas cosas que deberemos tener en cuenta para cambiar nuestra infraestructura conjuntamente con library. Luego la estrategia a seguir para actualizar la base de datos y lo mismo para los desarrollos. Hay que saber cómo estimar la duración de ese proceso para hacer un buen plan y ordenar ese proceso, el proyecto. Luego, y lo último, la estrategia de pruebas y puesta en producción. Bueno, pues dentro de ese plan, si hablamos de la infraestructura, sería importante verificar si se puede hacer un borrado de datos innecesarios. No sé si escucha aquí, no sé, ¿está acoplando con algo? A ver, por eso quería enseñaros también, esto lo tenemos publicado en la Developer Network. A ver si ¿se ve? Sí. Vale, pues lo que queremos decir con esto es que incluso antes de hacer el plan, no sé, también luego habrá que ver con el cliente, si estáis en un cliente o si es vuestro el proyecto a ver, dependerá también un poco de la definición del proyecto. Pero una tarea muy importante y que os va a beneficiar mucho es revisar qué datos tenemos ya que no usamos, porque el proceso de base de datos, cuanto más datos tarda más, evidentemente, y hay ciertas entidades que hacen que tarde mucho. Entonces, luego, joder, me tarda 10 horas migrar los artículos, pero tengo a lo mejor 100.000 artículos o 200.000 de versiones y necesito solo 10.000. ¿Por qué no has borrado esas versiones? Pues es una buena idea, es antes de empezar el proceso, sobre todo medir. Aquí sale algo con Oracle, o sea, esto es una salida de cuando haces un export, me parece, de Oracle, pues te va diciendo, o un import en este caso, te va diciendo el tamaño y las filas de base de datos, las filas de cada tabla. Con cualquier tipo de motor de base de datos tendréis alguna forma de obtener esta información fácilmente. Pues si tú te das cuenta aquí, por ejemplo, decimos, mira, la tabla Journal Article tiene 13 gigas. Esta en concreto es de un cliente, no voy a decir el nombre, pero es una documentación que nos permitió publicar un cliente y pues nos llama la atención sobre todo de que, mira la diferencia entre la tabla Journal Article y la siguiente, son 14 gigas o casi 13,5 casi contra 160 megas. ¿Qué pasaba? Que este cliente tenía un montón de idiomas y eso hacía que cada versión ocupase un montón el campo contenido. Pues lo que decidimos fue, mira, antes de migrar, necesitas todas las versiones para cada contenido. Y dijo, no, con 5 no valdría. Pues dejamos la primera y las 5 últimas y con eso se redujo eso, me parece, a 800 megas o por ahí. Entonces, de tardar el proceso de base de datos, no sé, 12 horas, pasó a tardar 1 hora y media. Entonces era con todo lo demás. Entonces fue muy beneficioso. Pues todo eso es importante. Sí que es cierto que queremos mejorar Library para que tenga una herramienta que diga, oye, tienes estas inconsistencias o tienes estos datos que se pueden quizás borrar porque apuntan a datos antiguos. Bueno, si no me cojo el otro micro. Vale. Hola, hola, hola.
Hola. Mira, a ver si... Así va a ir, ¿no? Ahí, ¿no? Vale. Sí, prueba a ver. A ver, ¿se escucha? Vale, bueno, vamos a probar con este y si no, cojo el de mano y ya está. Vale, pues lo que os decía es, pues eso, en ese caso podían borrar Journal y fue muy beneficioso. Queremos hacer herramientas, pues tenemos alguna herramienta, pero la estamos probando y no va a salir para la 7.1, a no ser que se evolucione muy rápido, para revisar inconsistencias o posibles datos que apunten a datos que ya no existen y que se borran automáticamente y si pudiese. Pero la mayor parte de los datos muchas veces los conocéis vosotros o el cliente, entonces ahí Library tampoco puede decir qué se puede borrar y qué no. Entonces, un pequeño análisis y con un script de Groovy o con un portlet, usando la API de Library, nunca directamente en base de datos, os ayudaría mucho para borrar datos, os ayudaría mucho a mejorar la, el performance del proceso. Con esto quería preguntaros, no sé si alguno me podría decir, para saber nosotros para futuro, si el tamaño de la base de datos que manejáis, o si estáis en un cliente o un proyecto vuestro, si conocéis el tamaño de base de datos que se suele, no sé si alguno, 5 gigas. ¿Y qué es lo que usan, qué es lo que se usa más en ese caso? ¿Sabes? Sí, contenido web. Ujú. Vale. Bueno, entre 2 gigas y 20 gigas o 10 gigas suele ser lo habitual, pero luego hay bases de datos más grandes. Hay gente que tiene 500 gigas o algo, pero bueno, eso es lo habitual. También la parte de la Document Library también hace que el file system ocupe más en algunos casos y eso también puede impactar, pero bueno. Pero bueno, pues si cuando tienes una base de datos de más de 3 o 4 gigas, este análisis lo puedes hacer en unos días y te va a servir de mucho. Quizás se va a impactar más si tienes una base de datos de más de 10 gigas, pero en cualquier caso siempre te puede ser beneficioso. Bueno, volviendo un poco a lo otro, al punto que estábamos, pues, a ver, no sé cómo se pone ahora lo de... Un segundo. Vale. Eh, También es importante, aparte de borrar esos datos, revisar la matriz de compatibilidad. No sé si lo conocéis, pero es un ficherito, una documentación que entregamos con lo voy a mostrar, con los elementos compatibles con la nueva versión de Library. Este es el de la 7.0. Voy a aumentar un poco. Bueno, ahí, pues alguna cosa ha cambiado. Si para adelantaros de la 7.1, yo creo que ahora soportamos Tomcat 8.5, si mal no recuerdo. Eh, de base de datos todas suben alguna versión. Bueno, no sé si te acuerdas de algún cambio drástico de la 7.1. Bueno, pues eso. Bueno. Eh, Entonces, es bueno revisar este fichero, esta documentación, para decir, bueno, yo antes tenía una versión de Oracle, no sé, en este caso tenemos la 12 y soportamos la 11, la 10, tenía la 10, pues me va a tocar migrar. En ese caso, eh, antes de migrar, si la anterior versión lo permitía, era compatible, por ejemplo, la 11 era compatible también con la 6.2, yo lo que haría es no mezclarlo con el proceso de actualización de Library. Haría una migración de Oracle previa, lo pondría en producción en 6.2 o la 6.1, la versión que tuvieseis, y luego ya la migración. Porque si mezclamos conceptos, a veces obtenemos errores y no sabemos de dónde vienen. Entonces, esto va a facilitar mucho el aislar el proceso de upgrade. Todo lo que podáis hacer antes, bienvenido sea, y se pone en producción y ya tenéis vuestro entorno de 6.2 actualizado, preparado para que cuando se acabe el proceso de migrar los desarrollos y tal, se migre a la nueva versión. Es una recomendación porque a veces se mezclan cosas y no se sabe de dónde vienen y es importante. Por eso lo ponía aquí un poco destacado y bueno, a ver, un segundo.
Es que la resolución la tengo diferente y voy a tener que mostrarlo. Ahí. Por eso. Entonces, luego, eh, por eso ponía aquí un aviso de hacerlo antes de pasar a hacerle el proceso. Después de que hemos verificado todo eso, habrá algunas cosas que no habéis podido, algún ajuste de infraestructura que no habéis podido hacer en la versión anterior, previamente. Entonces, por ejemplo, en la 7 tenemos Elasticsearch, que es algo que no habéis podido ya migrar anteriormente el SI2 porque no era compatible. Pues hacerlo es algo que tenéis que hacer durante el proceso. Bueno, pues ya está. Hay que hacerlo durante el proceso y simplemente tener preparada la instalación de Elasticsearch para conectar Library con Elasticsearch. Es importante realizar alguna prueba previa de la configuración que hemos establecido con ese elemento para ver que todo funciona correctamente. Y lo mismo, para no mezclar problemas, para que si hay problemas en upgrade, descartemos que sean problemas por una configuración incorrecta. Y luego otra cosa dentro del plan, otra cosa a verificar son los cambios de configuración de library y otros elementos. Es echar un vistazo a la Developer Network, a algunas cosas de la configuración de library para ver si algo podría impactar en que el proceso de upgrade sea más largo. En general no hay ninguna cosa de configuración que impacte mucho, pero ahora veremos repasaremos alguna cosa de esas. La estrategia de backups es importante porque dependiendo de nuestro tamaño de base de datos podremos hacer una estrategia u otra. Ahora lo veremos. Antes de eso, creo que me confundí el título porque hablaba también de otras cosas. Antes para verificar el tamaño, lo que va a durar nuestro proceso de upgrade, es importante que tengamos en cuenta el número de tablas ajenas a library. Es decir, si tenéis desarrollos, pues si hay que migrar esas tablas, si hay que crear un nuevo campo y tal, pues es importante tenerlo en cuenta para la estimación. Si hay que migrar por algún motivo algo de esas tablas. Normalmente no suele ocurrir porque, bueno, sois dueños y la podéis haber hecho durante toda fase de desarrollo, pero por si acaso. Y luego también el tamaño de la base de datos, porque eso nos va a decir un poco lo que va a tardar el proceso. Otras cosas que pueden impactar en la planificación, en los tiempos de la migración de la base de datos. El uso de Social Office, no sé si alguien lo usa, pero esta herramienta ha sido en 7.0. Social Office era como un conjunto de portlets que hacían que pudieses crear como una especie de intranet colaborativa y tal. Entonces eso se ha deprecado, digamos, y se ha distribuido en diferentes módulos. Que se sigue pudiendo usar, pero de diferente forma. Entonces hay un proceso de migración especial. No lleva mucho tiempo, pero tenlo en cuenta. He puesto enlaces, y luego compartimos el slide, he puesto enlace a la página donde se explica. El uso de Sardin, esto ha cambiado bastante porque de hecho ya no soportamos el Sardin como tal, lo que llamamos Sardin. ¿Alguien de aquí usaba Sardin en su instalación? ¿Vosotros? ¿Cuántos shards tenéis? 5. Vale. ¿Estáis pensando en qué versión estáis ahora mismo? S2. Vale, lo que se propone, no sé si lo habíais visto en la Developer Network, es el proceso lo que hace es separa, tienes que realizar 5 procesos de upgrade, uno por cada shard, y separa las tablas de control. El shard principal tiene unas tablas de control que eran gestionadas solo por ese shard y entonces lo que hace para que las otras bases de datos sean autónomas, el proceso de upgrade migra esas tablas al resto de shards, al resto de bases de datos. Hay 20 tablas o así. A vosotros os supondría, sería un impacto grande tener, en vez de una instalación con 5 bases de datos, tener 5 instalaciones distintas. ¿Y creéis que podría ser un impacto? Sí, ¿no? Vale, una cosa de la que estábamos analizando, y además José también está metido en ello, es una alternativa. La alternativa es, si tú no quieres tener esa situación de tener 5 bases de datos con 5 servidores a partir de las 7, es juntar todas las bases de datos en una antes de migrar. Eso es posible porque lo primero que tú pensarás es decir, me van a dar colisiones de IDs o lo que sea, ¿no? Pero no, porque la tabla counter, que es la que maneja los IDs, está en el SAR por defecto. Nunca da dos IDs repetidos entre bases de datos. Entonces se podría juntar. Es posible que pueden surgir algún tema de índices o duplicados o cosas así, pero eso os pasará también si se crea un nuevo registro en ese SAR a futuro porque hay algún problema. En teoría, todas las cosas pueden ser. Estamos trabajando con algún cliente que está en la misma situación para hacer una prueba de concepto sobre eso. Porque yo también estoy de acuerdo que
de pasar de tener 5 en este caso base de datos por un solo servidor a tener 5 servidores es un poco injusto, digamos, o un poco una solución que incompleta en algunos casos. En algunos casos la gente, si son 3 shards, no le importa, pero a lo mejor si son más, complicado. No sé si... Sí. Eso es, si es un tema de que tener separados datos, impediría la solución que te he propuesto. No sé cuál es vuestro caso, si fue una solución por, hay veces que pasa por simplemente ahorrarse licencias o simplemente puedes. Eso es verdad, hay que tener en cuenta los desarrollos personalizados. Pero bueno, es una propuesta. Yo si buscas en los foros, yo estoy hablando con varios usuarios, no de España, de otros países. Esto se hizo así porque Sardin no funcionaba bien. ¿Sabes por qué no funcionaba bien? Porque a nivel de... era una capa horizontal en un producto donde hay muchas funcionalidades verticales. Entonces, eh, todo el mundo tenía que pensar en eso, en cómo desarrollar para Sardin cuando no era algo muy relativamente muy importante. Entonces, se generaban muchos bugs. En realidad, hay pocas, no sé si hay alguna aplicación a nivel de software que lo haga. Esto se gestiona a nivel de base de datos. Esto a nivel de muchas bases de datos la tienen. Oracle tiene esa posibilidad. Incluso Hibernate tiene un proyecto para eso, pero por eso se decidió. No debía haberse introducido esa funcionalidad cuando no es tan relevante para el producto e impacta tanto en el trabajo diario de cada uno. En- no, eso también se evalúa eso. Yo creo que no sé si saca un porcentaje de un 1%, 2%, algo así, pero las hay. Entonces, para eso, ¿vosotros usáis la CE, usáis la Enterprise? Bueno, si en el caso, si vais a mirar la Enterprise, lo primero que tenéis que hacer, pues si se va a hacer eso, abrir un ticket y lo hablamos. Ujú. Sí, algo se puede hacer. Incluso juntar, o bueno, eso es lo que tú has dicho, sí, sí, mantener alguna por separado y luego algunas juntas. Es una decisión a tomar. Para la gente de la CE, tampoco queremos, no tenéis soporte, pero no tienen soporte, pero estamos siempre mirando los foros y yo estoy colaborando con varias personas de la CE para este tema también, o sea que hacer las preguntas pertinentes allí e intentaremos, si no venís aquí a un meetup y nos decís, oye, que he escrito esta pregunta y no me habéis dicho nada, lo que sea, intentamos verlo, pero apunta que sí, pero todavía no podemos decir nada. Pero la gente puede hacer pruebas mientras, simplemente exportar sus SQLs y importarlas todas en el default y hacer la migración. Pero, ¿este de aquí?
Hola. Venga, y si no ya a viva voz y que los de casa interpreten los labios. Bueno, otra cosa a tener en cuenta es el staging remoto. Cuando tienes staging remoto tienes dos bases de datos, pues tendrás que hacer 2 migraciones, simplemente eso. O sea, 2 procesos de actualización de lo que es la base de datos. Luego, el número de lenguajes de usados también puede impactar en la planificación, porque si tienes muchos lenguajes, eso, lo que decía antes, los contenidos pueden ser mayores, se generan más versiones, entonces eso puede impactar también un poco más. Pero vamos, no es tan importante, sobre todo son estos 2 puntos de aquí y este también un poco. Y luego la estrategia de backups que os decía, pues... Bueno, pues la estrategia de backups, normalmente se suele hacer un backup a inicio y migrar y ya está, ¿no? Desde la versión origen, en Library 7.0 podéis migrar desde la 6.0, 12, que está Enterprise, o cualquiera 6.1 directamente a 7.0 o DXP, que es lo mismo, pero bueno, con la nomenclatura de Community con algunos módulos adicionales y la Enterprise. Si tenéis una base de datos muy grande, puede ser muy útil que hagáis un backup entre medias si estáis en una versión anterior a la 6.2. ¿Por qué? Porque si falla, luego en un proceso más posterior no tenéis que retomar el proceso desde el principio del todo. Tenéis un backup intermedio y aligerará el proceso. Y luego también otra opción es, aunque esto tampoco lo veo tan relevante, es que si sabéis que, ahora lo voy a aplicar, pero los módulos siguen un flujo de upgrade mejorado que el core, y entonces los procesos de upgrade se pueden retomar del último punto de fallo, entonces no hay tanta necesidad de ese backup. Por tanto, podéis hacerlo al acabar el core, pues se puede activar una propiedad que ahora veremos para solo migrar el core y luego los módulos. Podéis hacerlo ahí por seguridad si queréis, pero en general todos los procesos de los módulos se pueden retomar del último punto de fallo. O sea, falla, se arregla y se puede relanzar otra vez desde ahí. Cosa que no pasaba con el core, pero estamos mejorando en ello, estamos trabajando en ello para mejorarlo. Ahora lo explicaré un poco más adelante. El último, bueno, otro de los puntos que tampoco voy a incidir mucho porque José va a hablar de ello, para planificar el tema de la migración de desarrollos, hay que tener en cuenta que se pueden paralizar estas tareas con la migración de base de datos. No tiene sentido estar esperando a que acabe la migración de base de datos o consultando a alguien con el equipo de soporte de Library o pendiente de alguna respuesta por parte de alguien y no hacer nada en los desarrollos. Son 2 tareas que se pueden paralizar. Hay que revisar el número de plugins porque hay veces que son funcionalidades que ya están incorporadas en el producto. Entonces, se podrían descartar o ver si se pueden reducir. Y luego también ver cuáles se podían actualizar como WARs y cuáles como módulo OGI. No voy a profundizar porque José lo va a ver luego. También el número de hooks que deben de ser rediseñados, otros se pueden mantener tal cual y tratar de si tienes un plugin tratar de reemplazarlo y lo que te va a llevar eso para el plan. Sí, a partir originalmente no se introdujo, pero luego vimos que para ciertas funcionalidades seguía siendo necesario, y a partir del Service Pack 1, que yo creo que es la GA, bueno, cualquiera de las últimas GAs lo soporta él. 3 o Sí. 4, yo creo. No, Cualquiera de las últimas GAs o de un Service Pack mayor que el 1 soporta los plugins. La pregunta, ¿es eso lo que querías, Eduardo, no? La pregunta que nos han hecho era que si se soportan los plugins en 7.0. Bueno, lo que ha contestado José. Entonces, pues es tratar de... ahora veremos los contras que tiene plugins, pues tiene algunas desventajas y es tratar de reemplazarlo. Hay cosas a lo mejor muy de profundas cambios que a lo mejor no se pueden. Bueno, pues minimizar esos cambios a lo mínimo. Entonces, luego, establecer una estrategia con respecto a los temas de apariencia. Ahora veremos también qué opciones tenemos. No somos expertos en esa parte. A lo mejor un día también se podría hablar un meetup de tema de frontend o tema de apariencia. Pero bueno, conocemos un poco y si surgen cuestiones, pues veremos si las podemos resolver. A ver, y luego, lo último, bueno, esto es simplemente la estrategia para el plano, esa planificación, esa estimación, la estrategia de pruebas y Go Live, el paso a producción. Si tenéis pruebas unitarias en vuestros desarrollos o integradas, ejecutarlas antes y después de la actualización. Si tenéis, bueno, luego ya
las pruebas funcionales en un entorno preproductivo. Comparando, es importante comparar con el comportamiento anterior, porque a veces incluso para los usuarios finales puede haber algún cambio y os puede servir para hacer esa formación a usuarios finales o ver las diferencias, o podéis detectar un cambio que os impacte. Entonces es bueno comparar. Y luego realizar pruebas de rendimiento. Esto no es algo que no siempre se hace, pero yo lo considero muy importante antes de pasar a producción. Los tiempos en un proyecto a veces conllevan o no hacerlas, o hacerlas de forma muy rápida, pero es importante. Yo creo que sobre todo es importante porque el rendimiento de una versión no va a ser el de la otra, porque se incluyen nuevas funcionalidades. Claro. Y al final las funcionalidades conllevan un coste. Entonces es importante ver que por lo menos se mantiene el rendimiento que tenía en la instalación anterior, y ver que no tengo que escalar el número de servidores o demás, para no llevarnos sorpresas en producción. Claro, es una forma también de saber qué hardware tienes que usar, qué cantidad de memoria dar. Sí, además es que al final el rendimiento nunca va a ser igual, porque ya metes otras versiones de servidores de aplicaciones, es un consumo totalmente distinto. Entonces hay que medir, en la nueva versión hay que hacer pruebas para medir un poco el rendimiento. Vale. Bueno, para no irnos tampoco mucho de tiempo, Eduardo. Vale, muy bien. Sí, la repito. Tenemos una pregunta de si se puede actualizar de 6.2 GA4 a 7 directamente. Sí, no hay ningún problema. Entiendo que la pregunta es, no sé si es pasando por Community o a 7 DXP, o vale. Si quieres mencionar las posibilidades. Vale. Si estamos en CE, o sea, digamos, si este es el mismo tipo de versión de library a nivel de CE o Enterprise, sí que puedes pasar de la 6.2, cualquier versión de 6.2, a la 7, incluso la 7.1, que va a salir ahora que la versión final saldrá unos meses, directamente, y con directamente me refiero sin hacer una parada en una versión intermedia, en un paso directo de upgrade de base de datos. Si estás en CE y quieres pasar a Enterprise, o viceversa, siempre que sea hacia adelante, y que sí vas a poder, o sea que no hay ningún problema, eso está totalmente permitido. Vamos, que la respuesta es sí, que sí, en cualquiera de los casos. Sí a todo. Sí, porque hay uno de los procesos, corrígeme si me equivoco, que tú sabes más de esto, uno de los procesos de upgrade en sí es el que pasa de CE a E, por lo cual uno de los pasos. En realidad eso era en versiones anteriores. Ajá. Ahora digamos el esquema de base de datos se mantiene en las dos versiones por igual. Entonces los procesos de upgrade se refieren a base de datos, entonces no cambian, simplemente lo que hace el proceso internamente, el framework, es comprobar la versión de partida y aplicar los procesos necesarios, da igual la versión de partida que sea. Sí que es verdad que no podríamos pasar de una versión, por lo menos actualmente, de una versión CE a de una versión EE a una CE de la misma versión. Es decir, si yo tengo la 7 EE, no podría pasar a la 7 CE. Y una pregunta que a lo mejor se pueden hacer en relación a todo esto: ¿y de versiones anteriores de un tirón a 7 se puede pasar, o es recomendable parar en alguna versión intermedia? Un poco sí, podemos, para la 7.0 podemos pasar desde la 6.0.12 directamente a la 7.0. Anteriores hay que parar. Y también es bueno parar para bases de datos muy grandes, para tener un punto intermedio de backup. Y para la 7.1, la primera versión de la que puedes ir directamente a esa versión, a la 7.1, es la 6.1. Cualquiera, la primera 6.1 CE o la primera 6.1 E. Y a partir de ahí todas puedes ir directamente. Si tienes una 6.0, pues tendrás que hacer una migración previa a la 6.2 o a la 7 y luego ya migrar. No hay más preguntas en el canal, ¿no? Vale. Ahora me dices, si no he respondido bien, pues me dices. La parte del proceso de base de datos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer antes de migrar, configuración. Pues hay que preparar adecuadamente el entorno antes de actualizar. Entonces, no sé qué versiones estáis usando o usáis. Voy a hacer una pequeña encuesta, a ver. Bueno, perdón. Matizan aquí un poco que si el proceso pasa a E. El tema es que no hace lo que hemos comentado, que no hay diferenciación. No pasa a E
si te quieres mantener en la CE, te va a mantener en la CE el Eso es, sí, proceso. sí. Pero si lo que lo lanzas es con una versión EE, te va a pasar a la EE. Eso es. Ujú. No, tú, lo que define dónde vas a pasar es la versión la versión desde donde lances la herramienta de actualización. Si tú lanzas, tú tienes una base de datos de partida, puede ser CE, o lo que quieras, la versión que quieras. Y si tú te descargas la 7 CE y ejecutas, pues lo que va a leer esa herramienta es la base de datos de partida, vas a ver que estás en una 6.2, en este caso CE o E, no lo sé, y te va a ejecutar los procesos de array necesarios para llegar a la 7.0 CE. Ujú. Entonces eso ya a donde vayas parte de lo que te descargues, y donde vengas está almacenado en la base de datos, por lo tanto el proceso sabrá qué tareas ejecutar para migrar la base de datos. Bueno, quería hacer una encuesta aquí a ver para saber un poco nosotros también cómo está el estado de instalaciones de fuera y tal. ¿Quién de aquí está trabajando actualmente con una versión 6.0 o anterior? No hay nadie. Yo un poco a veces con los tickets. Todavía hay algún ticket de 6.0 todavía. De la 6.1, uno por ahí tenemos. Bueno, para la gente que está en casa somos como 15 o 16 y hay una persona con la 6.1. De la 6.2, pues la mayoría, excepto dos, la mayoría. ¿Y el resto estáis en 7 o estáis con otros productos o en 7? Bueno. Pues bueno, entonces vemos que la mayormente es la 6.2 la versión usada. Esto nos permitirá, respecto a este punto de configuración, pues no tener que hacer una configuración muy exhaustiva. Para recordar un poco otras versiones, para la gente de casa o para si se graba para que quien lo vea, de 6.0 y anteriores había un proceso de cambio de conversión de algoritmo de permisos. Habrá que ejecutarlo antes de migrar. Luego también la migración de la galería de imágenes. Antes de migrar habrá que proponer unas propiedades en el Portals Properties para que la herramienta, o sea, el library sepa dónde está la galería y migre esas imágenes a la Document Library. Para la gente de 6.1 hay un cambio de algoritmo de encriptación de passwords para los usuarios. Esto simplemente no hace falta ni el proceso de upgrade, es con que lo pongas antes de arrancar tu nuevo entorno te vale. Simplemente indicar el algoritmo que tenías antes para saber, cuando el usuario se logue, y meta la password, saber en qué lo tiene que cifrar para compararlo con el de base de datos, saber que estaba en que es la password correcta, y luego a partir de ahí descifrarlo con el nuevo, porque metimos una seguridad adicional con un nuevo algoritmo en 6.2. Para la gente que venga de 6.2, eliminar, esto aplica a todas las anteriores también, hay unos scripts, que no sé si lo habéis visto, que están publicados en la Developer Network y también en la parte de Enterprise, que eliminan, antes de migrar, los duplicados en estructuras y contenidos. ¿Por qué? Porque a partir de la 6.2, un Fishpack, no me acuerdo, un Fishpack alto, se eliminó esa posibilidad. Entonces, no tiene sentido que una estructura haya campos duplicados si no son repetibles, es decir, diferentes campos con el mismo nombre no tenía sentido. Entonces, para gestionar mejor eso, se proporcionan los scripts que te recorren toda esa información y eliminan esos duplicados. También la gente que tenga sharding, como vosotros, es este punto aquí en 6.2, donde tendréis que configurar una serie de propiedades para migrar, con el enfoque tradicional y oficial. Si queréis otro enfoque, ya sabéis que tenéis que mezclar antes las bases de datos antes de migrar. La gente que esté en 7.0 y se quiera pasar a 7.1, no hay procesos específicos, digamos, no hay nada que requiera de una atención especial respecto a la configuración antes de migrar. Es bastante liviano el proceso entre 7.0 y 7.1. En general, para todos los casos, revisar las propiedades a migrar con el config admin. Esto es porque a partir de la 7.0 muchas propiedades que están en Portals Property han sido migradas a una nueva forma de configurar que proporciona OSGI, que es el config admin, y para ayudar en esa tarea hicimos una herramienta, voy a ver si la puedo enseñar. Entonces, siempre que vais a ejecutar así, vais a migrar a 7, si os descargáis el Blade, que son las herramientas de estas que ofrece Library. Un segundo. Con Blade vais a poder ejecutar un comando que va a chequear vuestro Portals Properties y os va a decir
dónde tenéis que configurar esas propiedades ahora en 7. Porque algunas se han mantenido en Portal Properties, pero otras han pasado a Config Admin, como os he dicho. Incluso algunas pertenecen a Portlet, entonces también tenéis que tener en cuenta. Aunque eso está deprecado, pero bueno, es importante saber dónde configurar ahora las cosas en 7.0. Yo aquí tengo, si vemos aquí si vemos el ficherito, mi Portal Properties, vemos que tengo una serie de propiedades. Y si ejecuto el comando, tengo por aquí, este es un comando de Blade, que es unas herramientas que ahora explicará José que ofrecemos, upgrade props, -b para decir dónde está el bundle y -p para decir dónde está el ficherito. Con la salida de este comando nos dirá, os será un poco regular, pero bueno, intentar decirlo yo también. Os dirá dónde están las propiedades ahora mismo. Por ejemplo, decía que aquí teníamos esta propiedad sitemap display templates config, ha sido eliminada. Hay que sobreescribir un método en una DT para poder implementarla ahora. Bueno, otras han sido movidas a OGI configuration, entonces tendremos que configurarlas a nivel de interfaz o como en algunos ficheros. Eso es la documentación del library, está todo explicado. Y algunas no se encuentran y entonces es posible que se hayan eliminado y hay que ver qué planteamiento o por qué han sido reemplazadas. A lo mejor ya no se usan porque ya esa funcionalidad ya no existe o porque son legacy y ahora te proporcionan, te piden que uses otra propiedad. Y estas existen todavía, las últimas, por tanto se me tienen que mantener en Portales Properties. Esta funcionalidad, Upgrade Props, está todavía en beta, pero esa se puede usar, ya está pública. Entonces, bueno, si tenéis alguna incidencia o algo, quizás si sois de support, si sois de Enterprise, podéis abrir un ticket y si sois CE, supongo que si lo comentáis por los foros estaremos atentos para ver qué pasa. Claro, seguiremos mejorándolo también. Luego, si volvemos a la presentación, no tengo conexión. A ver. Bueno, ahora cuando vuelva la conexión. No hay. Otra cosa importante a revisar son las propiedades legacy. Hay algunas propiedades que han cambiado de valor. Entonces, es bueno saber qué valor tienen ahora y si queremos mantener el valor antiguo, es simplemente tenemos que poner esas propiedades en nuestro Portales Properties. O sea, mantenerlas como están. Esto se proporciona unos ficheros legacy de propiedades en cada instalación que podéis descargaros con el source del library y lo podéis ver. No sé, no tengo conexión, no sé si puedo pasar A lo mejor te puedo poner mi portátil. Sí, porque yo a veces... Te pongo la contraseña de la Sí, sí, que lo tengo, pero bueno, aunque yo creo que está cargado, o sea que no pasa nada. Lo vemos así y ya está. ¿Se verá bien o no? Es que no me deja... Uy. Es que ¿sabes qué pasa? Que como no veo la parte de la wifi, entonces... Si no lo pongo así, no sé si se ve bien. Vale. Bueno, otras cosas importantes. Va a conectar ahora, creo. Que sí que tiene conexión, no sé por qué no me conecta. Si no, pon tu portátil y ya si quieres que así pasamos y ya enseño todo lo que tengo. Toda mi parte de demo. No, se graba por la cámara, ¿no? Vale. Te cambio el micrófono. Vale. No, si voy a acabar yo, va a pasar José y después la José. Yo me quedo con él. ¿Eh? ¿Sí? Vale. Vale. Estabas aquí, ¿no? Sí. Vale, pues otro punto a tener en cuenta para simplificar ese proceso de actualización, esto ya cuando vamos antes justo de migrar, pues hay que tener en cuenta que la actualización de 7.0 o 7.1 se divide en dos procesos, el core, que es donde está la parte de layouts, permisos, usuarios,
todavía hay mucha funcionalidad ahí. Y luego los módulos, donde se ha sacado la lógica de otros componentes, de journal, de blogs, wiki, yo qué sé, de sites en algunos casos, bueno, muchas cosas. Casi todo, hay un montón de módulos diferentes, con una nueva lógica. Pues hay dos frameworks y entonces la diferencia está en que en el core, hasta la 7.0, porque ahora veremos algunas mejoras que están metiendo en la 7.1, si falla en un punto del core, un upgrade del core, que son los primeros que se ejecutan, debemos arreglar ese error y restaurar un backup. Era la parte mala de los upgrades antiguamente, porque cada vez que había un error necesitábamos restaurar y repetir el proceso. Entonces esto en el core se mantiene, pero el core, como ya se ha reducido mucho, las probabilidades de que pasa esto son más pequeñas. Si luego después de para la gente que no lo conozca, los procesos de upgrade, después de modificar la base de datos para adaptarla o modificar los datos, se ejecutan los procesos de verificación. Esos procesos de verificación sí que se pueden retomar desde el último punto. Podríamos configurar una propiedad para que se ejecuten, una vez que hemos resuelto el error, ejecutar los procesos de verificación desde el último punto de fallo. Y con los módulos, con los módulos es más fácil, porque son totalmente independientes, hay muchos procesos de upgrade, cada uno muy pequeñitos, para cada módulo, y si falla, con la Gogo Shell, con la consola, que no voy a enseñar porque no tengo tiempo, pero se pueden relanzar desde ahí. Una serie de comandos, upgrade execute, upgrade all, list, facilitar upgrade check, muy importante para los que quedan, y se puede relanzar. Esto es una ventaja muy grande, y hemos ido mejorando en esta línea en la 7.1. Esta propiedad mucha gente no la usa, no se conoce, es una propiedad de OGI, de la configuración de config admin, y si se pone a false, lo que pasa es que cuando tú lanzas la herramienta de migrar, que es un jar, solo migra el core y va a parar ahí. Entonces esto es muy útil para si quieres depurar algún proceso, o si quieres lanzarlos uno a uno porque alguno te ha fallado y quieres primero ver detenidamente qué es lo que pasa con ese proceso. Entonces puede ser útil en algunas circunstancias. También se puede desactivar en cualquier momento para la gente que usa la E. Si instalan Fishpacks, se lanzan los procesos automáticamente. Los Fishpacks tienen módulos de procesos de upgrade muy pequeños que se pueden meter en Fishpack, muy pequeñitos, nunca se meten en grandes procesos. Pues si no quieres que se ejecuten nada más instalado un Fishpack, puedes configurar eso. Y luego con la Gogo Shell, en un momento dado, que a lo mejor no tengas carga del portal y tal, puedes hacer el upgrade execute de ese módulo, de ese upgrade. Entonces una ventaja, una posibilidad más que damos. Luego, es una cosa que se olvida a veces, pero en la 7, como hemos movido mucho a módulos, hemos adoptado la estructura modular de OGI, hay mucho código, siempre lo ha habido, pero hay código, bueno, no mucho, hay un poco de código en base de datos. Por eso las plantillas de web content, las ADTs, los workflows. Entonces, si eso es un import o usas alguna clase, no solo hay que mirar como antiguamente los cambios en la API. Es posible que hayan cambiado los paquetes y entonces en 7 sí que requiere una revisión más exhaustiva de esto. Porque te puedes dar cuenta, oye, que no me funciona mi migrar y no me funciona mi workflow. Pues es que a lo mejor es simplemente que hay un import ahí que ya es otro paquete distinto. Ya no es con library lo que sea, a lo mejor es con journal, o con library journal en vez de con library portal. No, adelante. No, sí, mejor esto y así ya. Y esa revisión a mano totalmente, ¿no? Ahí no hay herramienta que valga. No, eso no. Por lo menos ahora sí que nos gustaría. Esta mañana, de hecho, lo estamos hablando de que la Code Upgrade Tool, que sí que te revisa código en ficheros, a lo mejor se podría mejorar para que se conectara a la base de datos a ciertas tablas y revisara también código de ciertos registros. Lo estábamos pensando y bueno, se lo vamos a proponer un poco al equipo que lleva el IDE y las herramientas de desarrollo a ver si pueden hacer algo. Sí, porque la verdad sí que sería útil, la verdad. Sí que sería útil y se puede automatizar algunas cosas, porque si la herramienta la enseñará José o la describirá José, quien no la haya usado, el IDE tiene una posibilidad de migrar tus desarrollos a la nueva API y te adapta a muchas cosas. Si la API antes necesitaba 3 parámetros, te avisa de que ahora necesitas 4 si ha cambiado, o te cambia uno por otro, un método por otro, si se puede hacer un cambio directamente. Entonces eso podría ejecutarlo también con los elementos de base de datos y más los imports. Si solo falla por un import incorrecto, eso con un mapeo entre paquetes se podría hacer. Pero sí que es verdad que no se hizo en su día, pero bueno, lo propondremos a ver si se puede llegar a hacer algo para futuro. Bueno, esto lo he llamado recomendaciones clásicas porque soy muy pesado todos los años con lo mismo,
pero hay cosas que aplican siempre y no quiero olvidarme de decirlas, porque luego si dejo de decirlas, algún día me dirán, es que no me dijiste que... Entonces, es importante que tres cosas, básicamente. Una es hacer una copia de la base de datos de producción para tus pruebas. Probar con otro tipo de base de datos es perder el tiempo porque al final lo que vas a migrar es producción. Entonces, hacerte un backup de producción y probar con eso es lo que hay que hacer. Si no, vas a probar algo que no es lo definitivo. Entonces es importante tener esto en cuenta. Luego, ahora con la herramienta de migración, que es un JAR, generamos un log específico para el upgrade y es bueno analizarlo. Yo lo que suelo hacer es buscar con los comandos, sacarme un ficherito con lo que ha dado error, lo que ha dado warning y lo analizo. Entonces es una manera fácil de saber si ha ido bien o ido mal, aunque haya finalizado todo ok. Y luego disponer un backup de base de datos, sistema de ficheros siempre sincronizado, porque si no luego se puede perder alguna cosa. Pero es un backup de antes de migrar. Esto es más bien para producción. O si hacéis para preproducción o lo hacéis probando, antes de migrar, pues tener ese backup y incluso un backup intermedio, como hemos dicho antes. Vale, y esto le doy el paso aquí a José y nada, suerte. Bueno. Bueno, vamos a pasar a la parte un poco de migración de desarrollos, que es una parte... la migración de datos... Trae el otro. La acaba de apagar. Haciéndolo para abajo. Es que yo creo que el momento que pilla otro canal cercano, Los dos. ¿Me puedo poner? Vale. Voy a probar con este y si no paso al de mano a ver qué tal. Este. Vale. Bueno, decía que a lo mejor, bueno, el proceso de upgrade, resumiéndolo mucho, ¿no? Reside en dos pasos importantes: el upgrade de datos y el upgrade de los desarrollos. Entonces, el upgrade de datos es un proceso más iterativo de probar, ver que no falla nada, y si no falla nada a la primera, pues suerte. No, si no falla la primera, pues nos podemos centrar en el otro, en el upgrade de desarrollos. En cualquier caso, era lo que decía Alberto, que siempre se puede paralelizar el upgrade de datos con el upgrade de desarrollo. Incluso uno puede estar haciendo empezar con el upgrade de los portlets y demás, y que otra persona se ponga a probar el upgrade de la base de datos. Pero es un proceso más iterativo de ver qué falla. A lo mejor es una inconsistencia de datos, se soluciona la inconsistencia, se vuelve a lanzar el upgrade a ver qué pasa, me quedo en otro punto porque hay otro error, y así es un proceso más iterativo de ir depurando y limpiando esos errores que normalmente son inconsistencias, ¿no, Alberto? Normalmente la mayoría son inconsistencias de base de datos que se han generado por un bug o... Normalmente son inconsistencias, algún dato inesperado, porque al final lo que se hace es el proceso de upgrade de base de datos, si no lo he explicado antes, es lo que hace es iterar sobre objetos para adaptar el formato antiguo al nuevo. Entonces, si hay alguna inconsistencia, alguien que ha metido un dato que no es no esperado, pues ahí se produce el error, da una excepción y hay que verlo. Ese es el caso clásico. Puede haber un bug en library porque a lo mejor alguien está usando algo que no se había tenido en cuenta. Pues si crees que hay un bug en la propia lógica del proceso de upgrade, eso sí que es conveniente que lo reportéis o en los foros o en Slack o donde sea, para ver nosotros que efectivamente es un bug y no es una inconsistencia de datos. Pero la mayoría de las veces, podríamos decir un 95% de las veces, es una inconsistencia en base de datos. Entonces, por eso siempre decía Alberto me hago un backup, lanzo el upgrade, veo dónde falla, soluciono esa inconsistencia, analizo el problema, la excepción, y normalmente, viendo el servicio que se utiliza, voy a ver el tipo de o el índice que se rompe, pues te dice índice violado.
voy a saber dónde está la inconsistencia. Entonces, soluciono la inconsistencia en una base de datos original, restauro el backup, soluciono la inconsistencia y vuelvo a lanzar otra vez. Eso en el caso del core. Eso es. La parte de módulos tiene la posibilidad de que tú lo arregles y lo lanzamos desde el punto anterior de fallo. Es bueno que, claro, como dice José, que lo hagamos en la versión origen. Perdón, en la versión origen, para que ya la próxima iteración de la Grace sí esté corregido, pero para esas pruebas de preproducción o un entorno de desarrollo y tal, te viene muy bien porque agilizas todos los problemas, o sea, la resolución de los mismos, o sea que es útil poder lanzarlo del último punto de fallo. Eso es, y es un proceso que tampoco me requiere de que esté pendiente de él. Yo lo lanzo y si la primera vez que lo lancé obtuve 3 errores, los he corregido y tardó, digamos, pues 3 horas el proceso, pues sé que son 3 horas que voy a poder estar otras cosas. Entonces esas cosas pues puede ser precisamente ir pegándome con los desarrollos. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que en DXP o en la versión 7 se ha intentado que se pueda utilizar cualquier tecnología de construcción de proyectos y cualquier IDE. He dejado algunos links para IntelliJ, no sé si alguien utiliza IntelliJ, hasta ahora no había nada, pero estamos haciendo un plugin que he dejado el link para instalarlo manualmente, todavía no es una versión oficial, no es una release oficial, pero ya se puede probar y se va a hacer una release oficial en el repositorio de plugins de IntelliJ próximamente, para que se pueda instalar desde el propio IDE. Luego, Alberto mencionaba muchas veces el comando Blade, se ha hecho una tool, una command line, una click, que al final es lo que utilizan todos los IDEs por debajo, lo que utilizan más o menos es la tool de Blade. O sea, todo lo que se puede hacer con los IDEs o con los plugins de Liferay se puede hacer sin ellos, por lo cual puede utilizar o bien esos IDEs o bien cualquier otro IDE compaginado con comandos de Blade manuales. Entonces, lo que hay que hacer es elegir qué IDE. Muchos de vosotros ya trabajáis con Liferay, ya tenéis vuestro IDE, estáis acostumbrados a él. No sé si utilizáis el Liferay IDE. ¿Lo usáis? ¿Cuántos? Por saber más o menos en qué. Eclipse, normal. IntelliJ. Vale, está repartido. Yo me cambié de Eclipse a IntelliJ hace poco. Y Liferay IDE también lo he utilizado. Estamos en mitad y mitad, yo creo, ¿no? Mitad Eclipse, mitad... Bueno, entonces lo que hay que elegir es el IDE, que típicamente va a ser el que venía utilizando, y luego con qué tecnología de construcción me defiendo mejor, o ya estaba hecho mi proyecto y quiero mantener, o ver si quiero evolucionar, ¿vale? Plugins SDK, ¿lo utilizaba alguien? La SDK para construir los plugins. Vale. Esa venía integrada con el IDE, pero si quería construir un portlet, pues también podía, desde línea de comandos con ANT, podía utilizar la SDK como tal. Se mantiene, pero está en modo de mercado. Entonces, bueno, ahora os contaré cuál es la alternativa. Habréis visto que hemos pasado prácticamente todo a Gradle, y nuestra predilección, nuestra selección ha sido Gradle, y hemos cambiado lo que es el plugin SDK por un Liferay Workspace. El Liferay Workspace puede funcionar tanto con Gradle como con Maven. Puede tener los Build Gradle o los POM clásicos. He dejado también links. Quiero poner uno desde Maven a lo que es el Liferay Workspace para Maven, ¿vale? Para la gente que utiliza y que tiene todos sus desarrollos ya metidos en una SDK, con la Code Upgrade Tool te lo convierte en un Liferay Workspace directamente. O bien con Blade, con el comando convert, te lo convierte a un Liferay Workspace con Gradle.
que es nuestra selección, ¿vale? Pero también tengo la otra opción de si no utilizo un plugin SDK o no quiero Gradle, me creo un Library Workspace de Maven, por ejemplo, y me voy llevando los desarrollos yo uno a uno en vez de que sea una herramienta de forma automatizada, ¿vale? La herramienta, en el primero de los pasos, lo único que hace es copiar los desarrollos, pero ahora os voy a enseñar un poquito más. ¿Alguien ha utilizado la herramienta esta? Vale, son los pasos que tiene la herramienta, es como un wizard que va pasando por todos esos pasos y lo que me va haciendo con el código, ¿vale? Como veis, gran parte de los cambios está automatizado que se los coma la propia herramienta para que yo tenga que centrarme solo en aquellas cosas que no se han podido automatizar. Entonces, hay gestión de dependencias, en los POM se actualizan las versiones, se modifican los descriptores de los portlets y de los plugins para apuntar a las nuevas versiones. Si estoy utilizando métodos del API que han desaparecido por algún problema, por alguna nueva historia o cualquier cosa, los breaking changes. Más importante. Es un punto muy importante porque antes la gente estaba perdida de, bueno, ¿y qué ha pasado con esto? Y tenía que estar analizando un poco por qué había desaparecido cierta parte del código y ahora cómo lo tenía que hacer. Entonces, se dan alternativas y apunta documentación donde se documenta el breaking change para que tomes la decisión de qué hacer, de qué cambio hacer en tu desarrollo. En base a los desarrolladores documentaron todo esto muy bien y para que por lo menos en el salto de 7.0 como había cambios bastante en las APIs, se automatizase este punto. Entonces está muy bien porque cuando no es automático te propone cosas, o sea, te dice, mira, no lo puedo cambiar, pero se motivó el cambio por esto y por esto otro, las soluciones son estas, y está bastante bien. Esto es una captura de... Ha sido curioso porque haciendo un poco la presentación he visto que todo de lo que hablábamos estaba documentado, por lo cual Pues mira, no he notado carencias y además esto es una captura de una tabla que hay en la propia documentación y todo esto está documentado también de qué se hace en ese paso concreto, qué es lo que hace la tool y demás. Bueno, por ir más rápido porque hay bastante de qué hablar. Vuelve a ejecutar el build services para meter los cambios del service builder que tenga que meter, actualiza los layout templates, convierte los hooks de vistas y luego intenta compilar los plugins para ver que todo funciona. En algunos de esos pasos puede haber problemas y que cuando llegue al 8 pues no compile. Bueno, pues habría que ir arreglándolos uno a uno, pero hay automatizado gran parte del trabajo que antes, en versiones anteriores, teníamos que hacer manualmente, ¿vale? Por eso hay que quitarse el miedo un poco del upgrade de código, porque al final se ha automatizado mucho y luego vamos a ver que incluso puedo seguir haciendo las cosas como las hacía anteriormente. En unos casos a lo mejor conviene más migrarlo a OCI, en otros casos a lo mejor conviene más dejarlo como WAR, pero están las dos posibilidades. Sí. Para el tema de la migración de portlets, por ejemplo, que están en Maven, ¿te da la opción o directamente de otra forma a Maven? O sea, ¿te da la opción que elegir entre Maven y Gradle o...? Portlet a portlet no. Tú a nivel de Library Workspace, por así decirlo, tendrás que tomar la decisión de... Además es mejor no tener un pupurri ahí de tecnologías por debajo. Tendrás que tomar la decisión si quieres ir a Gradle o a Maven. Vale, lo decía no sabía si esa decisión era automática o si viene también de portlets de Ant, de todas formas, a dónde te lleva. Un portlet de Ant lo puedes migrar también o a Gradle o a Maven con cualquiera de los Library Workspace. Incluso si quieres trabajar con Gradle y con Maven, pues te haces dos Library Workspace. Cuando trabajes con Gradle, con los plugins de Gradle, utilizas uno y cuando no, pues utilizas el otro. Al final es un poco más tedioso porque tienes que estar cambiando de workspace, pero poderse se puede. La pregunta era por un portlet
Sí, por si había una conversión automática en la que... Sí, hay una automática. Si utilizabas Ant, el SDK de Ant, la automática que ofrece Liferay te lo transforma a Gradle, Vale. ¿vale? Y luego la otra que no es tan automática es crear tú el workspace en Maven, por ejemplo, y traerte tú el portlet y luego ya pasarle la upgrade tool para que cumpla con el resto, para que siga con el resto de pasos de revisión de APIs, etcétera, ¿vale? Eso es. Me voy llevando los proyectos uno a uno y le voy pasando la upgrade tool y Vale, más. gracias. Vale. Bueno, entonces, con los plugins, ¿qué tenemos que hacer? Pues uno está lo que yo he llamado portabilidad, que es mantenerlos al tipo que ahora nosotros consideramos que es legacy de hacer las cosas, que es como mantenerlos como WAR. Entonces la Code Upgrade Tool ahí nos ayudará a abordar los cambios en el API, los cambios que haya habido en el API, pues me dice, pues mira, cambia este método, ahora recibe un parámetro nuevo, pues tú se lo pasas y ya está. Y también nos ayudará a resolver las dependencias y los cambios de versiones en los descriptores XML de los portlets y de los hooks y demás. Eso es lo que hace la Code Upgrade Tool. Y luego, a lo que hemos llamado optimización es hacer las cosas de forma modularizada al estilo OGI. Ahora vamos a ver después que eso tiene unas ciertas ventajas. Es la forma optimizada y para eso lo que hemos creado es un conjunto de templates y de ejemplos en un repositorio de Blade. Aquí me falta, pondré un enlace al repositorio de Blade, pero bueno, si habéis empezado a dar vuestros primeros pasos y habéis encontrado seguro que muchas referencias en la documentación al repositorio de Blade, pero la mayor parte de casos, por lo menos los más extendidos, los más comunes, de casos de uso de extensión o de desarrollo sobre Liferay, o bien tengo un template o bien tengo un ejemplo directamente de cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, la herramienta de Blade incluso me permite crear un proyecto a partir de un ejemplo. No me acuerdo cómo era, pero hago un Blade sample y le doy mi nombre y el nombre del ejemplo y lo que me crea es un proyecto con el nuevo nombre y yo ya puedo empezar a tocarlo o a meterle mi código antiguo para transformar rápidamente el plugin partiendo ya del código mínimo que necesito para que funcione al modo OGI, digamos, ¿vale? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno, luego lo que debería ser nuestra landing page de... ¿Sí? Por comentar, porque tenemos gente que lo va siguiendo en streaming. Simplemente Miguel Ángel ha comentado algunas estadísticas. Cuando habéis preguntado, que levante la mano, bueno, pues se levanta la mano por internet, ¿no? Entonces ha comentado sobre la versión con la que trabaja. Bueno, él tiene clientes que están en 6.06 todavía. O sea, que ya 6.06 es 6.012 al equivalente a la E, o 6.011. Pero equivale como a estar en una 6.011, ¿no? Vale. Sí, no, eso él comenta el mismo. Que le ha quedado Parar claro en 6.1, ¿no? Sí, le queda claro que tiene que hacer un Pues paso intermedio en ese tipo de escenario. Y luego también comentaba que, bueno, como habéis preguntado, pues él está usando Liferay IDE, ¿vale? Como herramienta. Vale. Bueno, luego decía que lo que debería ser un desarrollador que esté trabajando con Liferay y haciendo un upgrade, lo que debería ser casi la landing page de su navegador. Uy, a ver. Me he salido. Bueno, como veis, Mac también se cuelga. Es esta página, al final. Bueno, a partir de... como he dicho, me lleva una sorpresa de que he encontrado muchísima información. Entonces,
este capítulo de la Developer Network aglutina la mayoría de cosas de las que ha estado hablando Alberto y de las que voy a hablar yo, y luego por ahí tenemos alguna más, pero bueno, a partir de esta parte podemos encontrar toda la información que buscamos. Y justo en concreto esta sección que tengo enlazada tiene unas tablas que son maravillosas para hacernos pensar menos. Estas tablas lo que indican es lo que antes hacía en un hook de tipo language, un hook que era para sobreescribir propiedades de estas de idiomas, las claves de idiomas, cómo hay que hacerlo ahora en Library. Cuando haga el upgrade, cómo hay que hacerlo, ¿vale? Muchas de estas cosas, como ya digo, las va a hacer en la Code Upgrade Tool. Lo amplié. Bueno, no sé si lo estoy mejorando o lo estoy empeorando. Bueno, como decía, muchas de estas cosas ya las va a hacer automáticamente la Code Upgrade Tool. Pero si no tengo la posibilidad de ejecutarla o lo que sea, o hay ciertas partes que tengo que hacer manualmente, aquí vamos a ver cómo lo que hacía antes, cómo lo tengo que hacer ahora, ¿vale? Hay alguna que pone que estará pronto. Bueno, hay tres partes, ¿no? Una es la acción, la otra es el upgrade path, es cómo puedo conseguir lo mismo en Library 7, y la otra es la optimización. Si lo quiero hacer a la forma OGI, ¿cómo lo tendría que hacer, ¿vale? Como veis, muchas o es la misma forma, y eso ya me lo va a hacer la Code Upgrade Tool, y en la que pone que próximamente he estado buscando y ya está la documentación. Lo que pasa es que no está actualizada esta tabla y no está enlazada desde aquí, por lo cual habrá que revisar un poco si actualizar esta tabla. Hay la mayoría de ejemplos de todo lo que se puede hacer con hooks, portlets, como veis, distintos tipos de portlets. A lo mejor en mi proyecto tengo un pupurri de ellos, pues bueno, pone qué hacer en cada uno de los casos. Vemos que algunos ponen none, ahora lo hablaremos también. En los que pone que no hay ninguna forma de hacerlo OGI es porque son desarrollos que están ligados a un framework que tiene a lo mejor su ciclo de vida propio y es difícil de encajarlo los componentes dentro de los componentes de OGI, dentro del ciclo de vida que tienen los componentes dentro de OGI. Entonces, si tenéis desarrollos que utilizan un framework que es muy robusto en ese aspecto y los ciclos de vida no pueden convivir, pues a lo mejor tenéis que pensar ahí si los mantenéis en un WAR como tal y los desplegáis en el modo legacy, o bien los migréis a MVC Portlet, por ejemplo, que por ejemplo para el caso de Spring, si todo lo tenéis separado en controladores, unos para el render, otro para el action y tal, pasarlo a un Portlet MVC es que son un par de horas, es copiar y pegar vamos, es bastante rápido, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la guía del desarrollador que está abordando un upgrade, ¿vale? Entonces, como veis, tenemos bastante información, ¿vale? Incluso ya os decía que navego dentro de aquí y tengo información muy detallada y muchas veces me enlaza con un ejemplo del repositorio de Blade o una plantilla del repositorio de Blade. Esto es un poco para que no tengáis miedo de decir, uy, estoy perdido, necesito todos los cursos de OGI. No, hay mucha documentación y está muy detallado qué es lo que hay que hacer en cada uno de los casos. Y como digo, la Code Upgrade Tools, la mayoría de esto lo tiene automatizado, ¿vale? Esto sobre todo es para digamos, hooks y plugins de tipo Portlet, ¿vale? Luego tenemos la parte de los temas, que luego Alberto va a hablar un poquito si nos da tiempo. Y tenemos la parte de los plugins o extensiones que la voy a mencionar ahora, ¿vale? Vale, continúo. Bueno, ahora llegamos a que estoy ya metido en berenjenal y
y no sé si modularizar un portlet que tengo o no. Bueno, cuando hay un caso en el que, bueno, estos casos son cuando no debo modularizar porque voy a perder funcionalidad, ¿vale? Por ejemplo, si tengo un portlet que es compatible con el estándar y se puede desplegar en cualquier contenedor de portlets que ofrezcan otros vendors, si lo modularizo al estilo OGI y no lo soporta, a día de hoy creo que solo soporta Liferay OGI para portlets, pues pierdo el que sea compatible. Entonces, en ese caso, que yo he estado en muchos proyectos y yo no me he encontrado con ningún portlet que no tire de algún API de Liferay o similar, en ese caso no he... Bueno, sí, una vez había un portlet que solo era para levantar un applet. Bueno, en ese caso me da igual modularizarlo o no. Otro, lo que decíamos, se utiliza un framework complejo fuertemente atado al modelo de programación Java EE y que puede tener componentes con ciclo de vida propio que entren, que sean problemáticos o no puedan convivir con el ciclo de vida de los componentes de OGI, ¿vale? En este caso habría que evaluar el esfuerzo de si pasar ese portlet directamente a utilizar otra tecnología y modularizarlo o mantenerlo como WAR, ¿vale? Y bueno, cuando no tengo tiempo y quiero minimizar el esfuerzo, pues hay que evaluar los beneficios que se pierden, ¿vale? Y por así decirlo, ¿qué beneficio se pierde o cuándo modularizar? Pues sobre todo cuando tengo partes reusables, tengo un portlet que tiene servicios que va a utilizar otra aplicación o otro portlet. Cuando quiero compartir servicios, pues en ese caso sería conveniente por lo menos los servicios sacarlos a un módulo de OCI y a lo mejor la parte web sí que se puede dejar en forma de WAR y con un service tracker se pueden leer servicios de OCI, se pueden obtener servicios y se puede atacar, se pueden utilizar. Eso sería un híbrido para mezclar el no tengo tiempo, pero bueno, quiero empezar a hacer las cosas al estilo OCI, ¿vale? ¿Y qué beneficios tengo de la modularización? Pues bueno, al final como partimos las aplicaciones en componentes más pequeños, en piezas más pequeñas, me va a mejorar mucho el mantenimiento y las actualizaciones. No es lo mismo si tengo que hacer un despliegue en producción de solo un cambio de un portlet y antes era un WAR que contenía 50 portlets con Service Builder, con hooks, con tal, que me reventaba eso y tenía que echar para atrás la release, no sé qué, y tenía que recuperar un backup de base de datos porque encima había cambios en base de datos, lo que sea. Ahora el impacto es pues que revierto el módulo, pongo la versión anterior y todo es mucho más sencillo. No afectas al resto de funcionalidades, ¿vale? Bueno, el segundo de los puntos más o menos viene a ser lo mismo, ¿vale? Un monolito que interesa romper para mejorar un poco el mantenimiento y las releases y demás. Incluso antes a lo mejor teníais un proyecto que eran 18 WARs, 18 portlets, y eran 4 desarrolladores y unos habían hecho uno tal y todos tocaban pues así al partir a lo mejor se puede, el portlet que está haciendo uno lo puede tocar uno, luego despliega esos submódulos y falla por lo que ha desplegado uno, pues eso se echa para atrás. Es decir, mejora mucho los procesos de desarrollo y de release, ¿vale? Luego, va a mejorar mucho el que lo podamos extender o podamos modificar o incluso podamos sustituir un módulo por otro, ¿vale? Esto lo vais a ver sobre todo dentro de Liferay. Cuando queréis hacer algo con un plugin ahora una de las formas que se dice que no lo y porque necesitas cambiarlo todo y quieres hacer un Frankenstein ahí, pues no hazte tu módulo y reemplaza el que tiene desplegado Liferay. Liferay ya ha modularizado mucho y puedes reemplazar tus módulos directamente solo copiando tu jar que contiene el código del modulito en el directorio Marketplace Override, creo que es.
Bueno, luego módulos con menor acoplamiento y dependencias explícitas, sé mi desarrollo que necesita para funcionar al final. Si tengo un web service lo sé, sé qué versión necesita. Y luego la gestión dinámica de las dependencias en modo runtime. ¿Qué es esto? Esto significa que si yo despliego un portlet que utiliza los servicios de la Document Library, por ejemplo, por debajo, y la Document Library, por lo que sea, por errores en el Store o porque me he quedado sin espacio en el sistema de ficheros, o por cualquier cosa, la Document Library no está funcionando y OSGI ha parado ese módulo, mi módulo, como tengo explícitamente puesto que dependo de un servicio que me proporciona la Document Library y ese servicio no está, el framework de OSGI para mi portlet. Es una gestión dinámica que haces que el resto de usuarios que no utilizan ese portlet pues puedan seguir accediendo, navegando, hasta que alguien se queja, oye, que no veo el portlet de no sé qué. Entonces ya veas que en los logs pues salía un poco. Son bastantes los beneficios a mi juicio. Para adaptar los desarrollos hay un tema un poco peculiar que es cuando tenía un portlet de Service Builder. Esto no sé si habéis empezado a dar vuestros primeros pasos con la 7, pero lo que era el Service Builder era una cosa que proporcionaba API, implementación de un servicio y luego una parte web que consumía ese servicio. Y todo se empaquetaba dentro de un WAR, ¿vale? Lo que ha hecho Library es separar esos conceptos, esas capas, y ahora tiene un jar para, normalmente, si cogéis cualquier portlet de API, puede tener al menos un API, la implementación y la parte web. Eso como mínimo. Otros tienen otras cosas, otros más, otros menos. Entonces, si yo quiero hacer eso con mi portlet de Service Builder, para la parte de Service Builder, lo que tengo que hacer es la parte que saque a un componente que vaya a tener la implementación del servicio, tengo que hacer un paso de upgrade, digamos, meter un registro. Al final se trata de meter un registro en base de datos, ¿vale? Un registro en la tabla release para ese. Me he ido otra vez. Un registro de la tabla release, ¿vale? Aquí hay un ejemplo directamente de cómo se hace, por ejemplo, en la knowledge base, es un ejemplo real, y básicamente lo único que consiste es en copiarme una clase, esta me puede servir como plantilla, y poner el namespace que tenía el servicio antes en base de datos y que se mantiene normalmente. Si le he cambiado el nombre simbólico, que normalmente si lo hago a la forma OCI voy a utilizar como names el nombre del paquete donde reside el servicio y el nombre viejo que tenía como nombre simbólico, ¿vale? Esto es como se hace para la knowledge base. Al final antes la knowledge base era un portlet que empaquetaba aquí también la parte del servicio. Entonces lo hacemos. Sería meter esta clase con los datos para nuestro portlet, para nuestro servicio, digamos, y con esto se metería un registro automáticamente en la tabla release, ¿vale? Sí, de esa manera el Service Builder sabe que no tiene que crear las tablas de nuevo. Eso es. Porque detecta que ya hay una entrada a tabla release. Por eso es un bundle activator, claro, para que se ejecute lo primero sí. A iniciar el bundle. Sí, el detalle de esto es que cuando ahora despliego un servicio dentro de OCI, él verá si tiene que crear las tablas en base de datos o no, si tiene información en la tabla release, ¿vale? Entonces, como yo lo he renombrado todo por haberlo hecho módulo, lo que tengo que hacer es precisamente cambiar los nombres para que apunten al nuevo módulo y así cuando despliego el nuevo módulo que no me vuelva a crear las tablas en base de datos, ¿vale? Parece complejo, pero al final es copiar esto y adaptarlo a mi portlet. Y luego, también, si decido que la parte web también la quiero modularizar, normalmente
puede ser que haya decidido cambiar el portlet ID y hay que modificar en base de datos todas las referencias que se hacen a ese portlet ID. Entonces, esto Liferay ya tiene una clase base que se puede extender y que tiene toda la lógica de todas las tablas que tiene que cambiar, ¿vale? Por lo menos del portal. Luego, si tenéis algún desarrollo propio que guarda en base de datos un portlet ID, pues habría que adaptarlo también a vuestro desarrollo. Pero bastaría con hacer un upgrade process al módulo web, que aquí he puesto otro ejemplito, que es exactamente igual. Decir el ID antiguo y el ID nuevo que va a tener el portlet dentro de este módulo, dentro de la versión 7, ¿vale? Y con esto ya también se modificaría todo, las preferencias del portlet para que luego lo tenga todo bien configurado, todo lo que haga relación a este portlet estaría renombrado, ¿vale? Esto también está documentado, ¿vale? Luego pondré un enlace también a la parte porque he puesto los ejemplos pero no he puesto la documentación. Bueno, creo que me queda poco. Los plugins, eso con todos los tipos de plugins en general, lo anterior. Si modularizo, si no modularizo y qué cosas tengo que tener en cuenta y qué herramientas me pueden ayudar. Luego, para los plugins, bueno, nosotros que trabajamos en soporte nos hemos encontrado los mayores problemas con el uso de plugins. Al final, ¿por qué? Porque cuando tú utilizas un plugin estás asumiendo de que un plugin no tiene reinstalación ni redespliegue ni desinstalación. Si yo quiero actualizar un plugin tengo que montar el entorno completo otra vez y desplegar el plugin actualizado. ¿Por qué es eso así? Porque como el plugin puede machacar cualquier cosa, no se puede asegurar que, por ejemplo, que se machaque el propio mecanismo de despliegue y que hace que se vuelva a desplegar este plugin. Al final es porque por definición, como un plugin de EST puede machacar cualquier cosa, no hay forma para asegurar que se puede revertir ese cambio, ¿vale? Entonces, nosotros siempre recomendamos no utilizarlos y, bueno, para cada extensión que tengamos, no para cada plugin, sino para cada cosa que hagamos dentro del plugin, lo que hay que hacer es plantearse pues esta pregunta. ¿Existe una nueva funcionalidad o arreglo que evite su uso en DXP, bueno, la versión 7? Muchas cosas para las que utilizamos un plugin es para solucionar un bug de Liferay si estoy utilizando la community, por ejemplo. Entonces, a lo mejor resulta que ese trozo de código pues ya no lo necesito porque me viene de serie. Pues sería algo a limpiar y a quitar de un plugin. O hay una funcionalidad que reemplaza lo que yo quería hacer y lo que tengo que hacer es más bien gestionar un cambio con el cliente final de decir, pues mira, esto te lo vamos a cambiar, pero vamos a ganar mucho porque para nosotros usar un plugin es poner en peligro el proyecto o poner en peligro que si lo tengo que actualizar tengamos que montar todo el entorno. Entonces muchas veces es mejor gestionar ese cambio con el cliente y ir hacia eliminar el plugin que mantenerlo, ¿vale? Entonces, si se puede eliminar, pues he vuelto a dejar aquí un enlace para celebrarlo con los party partners, estos así conocidos de Liferay. Puedes elegir el que más te guste. Y si no, pues a buscar un posible workaround. Si no lo puedo eliminar, a lo mejor resulta que hay que mantenerlo, pero tenemos que asumir esos cons, ¿vale? Y los posibles workaround, bueno, a lo mejor resulta que lo que antes estaba haciendo un plugin ya no lo puedo hacer en un plugin. ¿Por qué? Porque esa parte se ha modularizado y se ha llevado un componente de Liferay que ya no pertenece al core, sino que es un módulo, ¿vale? Entonces lo que hay que analizar es si ese módulo tiene un posible punto de extensión, ¿vale? Esto es lo que os decía, que el tener todo hecho del tipo OSI al tipo OSI me va a permitir poder reemplazar ciertas funcionalidades que están implementadas en Liferay de forma no intrusiva, no con un plugin EST. Entonces, por ejemplo, aquí se menciona cómo encontrar un punto de extensión
Aquí lo que se quiere hacer es sobreescribir el servicio de importación de usuarios del EDAP. Lo que hace es consultar el módulo, en qué módulo está implementado ahora el EDAP. Ahora ya no viene como parte del core, sino que es un módulo. Y luego, cuando coge el ID del módulo, para los que ya vayáis sabiendo de OCI, si no lo menciono, un módulo puede tener distintos servicios expuestos y al final los servicios son las interfaces que implementan. Entonces, al final es coger el servicio que está exponiendo y consultar o ver si lo puedo extender. En este caso, si lo puedo reemplazar, ¿vale? En este caso, pues ser static y reluctant y tener una cardinalidad de 1 a 1, si yo meto una implementación mía que extienda del mismo interfaz, la reemplazaría allí donde se utilice este servicio, ¿vale? Otros posibles puntos de extensión que habría que analizar si son posibles dentro de OCI es cuando ese servicio, lo otro hace referencia a utilizar el @reference como para inyectar servicios dentro de mi componente OCI y esta forma de coger servicios pues sería más manual a través de un service tracker, pero también en muchos casos en muchos casos me va a hacer posible que me enganche con mi desarrollo en ese punto, ¿vale? Habría que analizarlo caso a caso, pero bueno, en muchos casos se podrá. Y por mi parte, no sé si tenéis alguna pregunta de esta parte. Al final lo que más viga va a tener va a ser analizar el plugin Nest. Si alguien no usa plugin Nest, muchas cosas están automatizadas y hay muchísima documentación de cómo abordarlo. Y el que tenga un plugin Nest, como siempre, intentar no utilizarlo yéndose a las alternativas y si no, buscar los puntos de extensión o seguir utilizando el plugin Nest para aquellas partes del core que todavía persistan en el core y que no tengan más remedio que sobreescribir. Bueno. Nos quedan ya 3 slides, creo, o sea que lo voy a hacer rápido para que... ¿Hay alguna pregunta en internet o no? Vale. Pues la última parte de los desarrollos que viene explicado José es la parte de temas de apariencia y ahí básicamente indicar que Library 7 usa Bootstrap 3, el framework de Twitter, y Library 7.1 el 4. Es importante para ver cómo migrar vuestros temas. Básicamente yo pongo una regla, no sé si es la de... Quizá haya algún caso especial que no cumpla o se pueda saltar esta regla, pero es si tú vienes de una versión donde usabas un tema que no tenía Bootstrap, que no estaba basado en el framework de Twitter, es Twitter, ¿no? El framework de Twitter, me parece que sí, ¿no? Es lo recomendable es crear uno nuevo, porque os va a costar bastante si adaptarlo, seguir otro framework y por encima del library y customizar todo. Si usáis ya Bootstrap, se puede migrar a DXP. Si es una versión anterior de Bootstrap, primero miraréis si lo habéis generado con plugins SDK con el Library Theme Generator, que es un nuevo framework para generar los plugins, los temas. Hay una guía cómo hacerlo, hay pasos automatizados. Y luego, si venís de la versión anterior de Bootstrap, con el comando gulp upgrade, es otra herramienta que se proporciona, te va a migrar, te va a hacer todos los cambios necesarios y cuando no pueda hacerlo automáticamente te avisará. Entonces tenéis algunas, y si tenéis un tema en Bootstrap, no creo que sea demasiado difícil, honestamente. También luego Bootstrap ofrece guías para migrar entre versiones. Luego ahí habrá que tener en cuenta los cambios de libraries particulares, pero no creo que sea muy difícil. Si no tenéis Bootstrap, será un poco más complicado, pero bueno, tampoco está mal si viene una versión muy antigua generar un tema nuevo porque lo pide a lo mejor la web, ¿no? Y bueno, ya para no alargarnos y si queréis luego, si para no extendernos, podéis preguntarnos cuando tomemos algo. Voy a ver un poco lo que vamos a hacer en el futuro respecto a upgrade o lo que va a tener la 7.1.
Eh, son 2 slides que... Vale. Pues os comento las mejoras que van a salir para la 7.1. Indicar lo que he dicho antes, que actualizaciones en un solo paso, solamente de la 6.1, la que sea. Si tenéis una versión anterior, en 2 pasos. El concepto de schema version. Los módulos registran el schema version, que es la versión de sus tablas de base de datos. Este concepto que se metió en la 7 ha sido mejorado un poco en la 7.1 porque es una cifra de 3 dígitos y el dígito micro va a permitir compatibilidad hacia atrás. Quizás aquí los de la E estáis más familiarizados con ello porque cada vez que instalábamos un Fishpack si teníamos que luego ir para atrás no se permitía porque si había un cambio de schema version en algún módulo. ¿Por qué? Porque en base de datos ya se había migrado, el schema version era el nuevo, estábamos revertiendo solo el código y entonces el módulo no arrancaba al no encontrar el schema version para el que se había hecho ese código. Si es un cambio, todos los cambios micro se permiten y los módulos serán compatibles respecto a sus tablas de base de datos con todas las versiones micro. Siempre que sea el mayor y el minor igual, se permite. Bueno, básicamente que se permite hacer un rollback de cambios, porque siempre que los cambios que se han hecho en base de datos sean micro. Luego, esto va a permitirnos ejecutar el core, el upgrade del core, a mitad de una release. Ahora mismo en la 7.0 salen nuevas releases, nuevos fishpacks digamos, por prudencia quizás, o por de la naturaleza de los upgrades o el framework no podemos ejecutar los procesos de upgrade en un momento dado de los nuevos fishpack en el core. ¿Por qué? Porque el framework no lo permite. Entonces, si un cliente dice, oye, que tengo un problema con algo de core, con usuarios, o está mal algún campo, y hay un upgrade que lo arreglaba, tenemos que dar un módulo específico para arreglarlo, porque no podemos ejecutar los procesos de upgrade una vez que te hayas migrado. Asignando un schema version a cada proceso del core, vamos a permitir que en medio de una release alguien con la herramienta de migración en un momento dado que a lo mejor por la noche o cuando no se pueda parar la web, ejecutar y migrar el core en medio de una release. Eso es importante. Ahora no se puede hacer y por eso se buscan otras opciones. Pero antiguamente en las IDOs era con verifiers y tal, pero eran problemáticos, porque sí, se hacían al inicio del portal y bueno, era más problemático. Bueno, entonces, da mucho juego lo del schema version, digamos que es como divide y vencerás. Cada upgrade tiene su schema version, incluso en el core, y se va a poder ejecutar individualmente cada uno, y eso es importante. Vale, lo que decía, había muchos procesos de verificación que no verificaban, lo que hacían era modificar. Se pervirtió un poco en el uso de esos procesos y eso lo que han añadido es mucha lógica que a lo largo de los años a veces resulta innecesaria. Entonces lo que estamos haciendo es borrando esos procesos o rediseñándolos para que no consuman tanto tiempo en el upgrade. Pues es lo que estamos haciendo. Vamos a ver cuántos podemos hacer antes de que finalice. Ya estamos al final de la 7.1 para los últimos pequeños cambios, pero se han hecho unos cuantos, entonces se ha mejorado eso. Luego, otra cosa que esta última fase de pruebas y validación es simplificar el proceso de actualización en el core. Como os he dicho, seguimos el modelo schema version. Cada pequeño upgrade en el core registra un schema version y es un framework similar al de módulos. Por tanto, si falla, ahora mismo con el proceso del core de la 7.0 a la 7.1, si fallase ahí, podréis relanzarlo una vez arreglado el error. No hay que volver a hacer un backup como antiguamente con el core. Entonces, es importante. Y entonces para nosotros también internamente era un dolor hacer los procesos de release ligándoles porque había que configurar muchas propiedades y a lo mejor no las habéis visto, pero hay un montón de propiedades de upgrade en el portal properties que necesitan ser configuradas en cada momento de release, crear una clase para cada release, y al desligar los upgrades del bin number, digamos de la release, ahora están ligados al schema version, no tenemos que hacer todo eso en el momento de release. Entonces se simplifica. Y estos están quizás para 7.2 y este último quizás para 7.1 en algunos casos, el error batching, que es lo que han llamado en Estados Unidos
el hecho de que muchas veces tenemos un for de tratamiento de journals, por ejemplo, y falla en uno porque está en una inconsistencia. Pues las reglas y vuelve a fallar en el siguiente. Lo que vamos a hacer es que aplicarlo en algunos puntos muy concretos, como esos de journal que manipulan muchos datos, para que te saque todos los errores de golpe. Es decir, te lo evalúe, saque un listado con todos los journal que son inválidos, en vez de tener que ir uno a uno. Y lo último, posibilitar el lanzamiento del proceso de upgrade en paralelo. Ahora mismo siempre es secuencial, pero en algunos casos se podría hacer en paralelo porque no toca las mismas tablas y demás. Entonces se va a trabajar en ello. Quizás esto se va a añadir en la 7.2. Pero bueno, no está esto que parezca, digo, es la panacea. Luego al final cada proceso de upgrade consume memoria. Por mucho que paralelices, si no tienes memoria, pues no vas a ganar. Entonces no es aplicable en todos los casos. Pero bueno, quizás la 7.2 pues esté listo y alguna cosa la 7.1, pero no puedo asegurar. Ya me queda deciros gracias por venir y nada, que nos vemos ahora las pizzas o unas cervezas, para tomar unas cervezas y para que nos preguntéis lo que queráis. A lo mejor te lo he apagado porque pensaba que... Perdón, dale otra vez al botón. Yo creo que sí. Ah, sí, ahora sí, vale. Bueno, nos hemos pasado un pelín, ¿vale? Pero bueno, como veis, el tema de upgrades da para muchísimo. De hecho, ahora hacemos una ronda rápida de preguntas, pero como siempre, tened en cuenta que estamos disponibles en los foros y en el canal de Slack. Es decir, lo que no da tiempo a ver hoy se puede ver a través de esos medios, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta así rápida que podemos tratar en 5 minutillos sobre los upgrades? Aprovechando que están aquí Alberto y José, que no se pueden escapar. Si no, bueno, como había dicho Alberto, ahora en las pizzas, si os animáis un poco más, la hacéis. ¿Tenemos alguna pregunta en remoto? No, vale. Pues me voy a saltar, excepcionalmente, porque hoy vamos muy justo de tiempo, la parte del grupo de usuarios la podemos ver ahora durante las pizzas y si no, lo vemos en Slack, ¿vale? O sea, estar pendientes, favor al canal, los que sois miembros y los que no, apuntaos, porque decidiremos el tema de la siguiente sesión, ¿vale? Entonces, como siempre, lo queremos hacer participativo y, bueno, pues os propondremos las opciones que hay y las votamos para elegirlas, ¿vale? Pues, sí. Fecha del próximo. Ah, bueno, sí, me pregunta la fecha del siguiente meetup, vale. Excepcionalmente, el de hoy lo movimos de finales de marzo porque coincidía con el miércoles santo. Retomamos la línea habitual de hacerlo el último miércoles del mes, ¿vale? Entonces creo que cae el 25 de abril el próximo meetup, ¿vale? Como digo, esa es la fecha es fija, el tema lo decidiremos en el canal y lo anunciaremos cuanto antes, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias a todos por venir y nada, pues ahora vamos a tomar unas pizzas.